Último tema, punto 4. Integrales múltiples. Integrales de línea, integrales de superficie. En el punto de la superficie, pero ahí van a entrar. Ok, entonces es momento de pasar al mundo de las integrales, al mundo de las varias variables. Y hay varias formas de hacerlo y nosotros vamos a ver un par de ellas, ¿cierto? Entonces, como les mencioné, está la integrales múltiples, que es una forma de llevar las funciones de varias variables, o perdón, las integrales al mundo de las varias variables. Y después vamos a ver también las integrales de línea, que es otra forma de llevar las funciones de varias variables integrales. ¿Ok? Entonces, integrales múltiples, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo integrar funciones de ese tipo, funciones de una sola variable. Vamos a tener de esta manera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos una suma de Riemann. ¿Sí? ¿Qué cosa era eso? ¿De acuerdo? Bueno, si se olvidaron, vamos a refrescar un poco la memoria. Entonces, si nosotros tenemos una función en una variable, tenemos, ¿cierto? Nuestro eje X, nuestro eje Y, teníamos una función, digamos, esa, una función F, entonces, bueno, y que estaba en un intervalo, ¿cierto? En un intervalo AB, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? ¿Se acuerda? La suma de Riemann era que esto toma unos rectángulos pequeñitos, ¿cierto? Y finalmente uno calculaba el área de los rectángulos. ¿Y qué es lo que uno buscaba en realidad? Es hacer el área de los rectángulos cada vez más y más pequeña, ¿sí? Por eso la integral de entre a y b de la función se anotaba como el límite de la suma de Riemann, ¿sí? Era de d igual 1 hasta n, cuando n se va hasta el infinito, de la función evaluada en el punto interior por el diferencial de la anchura del intervalo. Esa era más o menos la idea de la suma de Riemann en una variable, que básicamente fue lo que nos impulsó a formalizar el concepto de integral. Después vimos el teorema fundamental del cálculo y con esa expresión de manera bastante sencilla. Pero inicialmente la definición formal es a través del límite de una suma. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará en el mundo de las varias variables? En el mundo de las varias variables la idea es más o menos similar. Entonces ahora tenemos un eje tridimensional, nuestra coordenada x y z, y tenemos una función. Entonces digamos que la función es esta. Y esta está proyectada, ¿cierto?, en el plano x, y. Un poco chata, pero acá, acá y acá. ¿Sí? Tenemos en el plano de x y tenemos y más.
Entonces, si nosotros para una función de una variable, es decir, en el mundo dos dimensional, particionamos haciendo rayitas, ¿cierto? Que en el fondo son las bases de los rectángulos, deberíamos hacerlo acá. Lo hacemos particionando por un lado en el eje X y por otro lado también en el eje Y, es decir, en todo lo que estaría en la parte de abajo. Y lo que se forma, voy acá a hacerle un zoom, lo que realmente se forma son, que antes eran rectángulos, ahora se van a formar paralelepípedos. ¿Sí? Entonces, para una variable, para dos variables formamos paralelepípedos. ¿Ok? Y por tanto, la definición, ¿cuál debiese ser? Más o menos, la definición de una integral va a ser una integral doble de una función de varias variables, va a ser el límite de una suma que corresponde al eje X y va a ser el límite de una suma que corresponde al eje Y de la función en algún punto por la anchura de X y por la anchura de Y. ¿Sí? Más o menos como llevando la idea de lo que uno había hecho antes a lo que uno debería llevar ahora. Esto es en ideas así como bien generales, sin ningún formalismo, sin ningún detalle más riguroso. Entonces, acá en el apunte más o menos vemos lo que acababa yo de explicarles, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, tengo la integral doble, intervalo, se hace una partición de la malla, como la que has dicho, en este caso se hace un mallado tipo tablero de ajedrez, que es esto, ¿cierto? Se hace un mallado tipo de ajedrez y pasando el límite, ¿cierto? Se consideran valores suficientemente pequeños y por tanto la integral, en este caso va a ser una integral doble, porque va a depender tanto de x como de y, va a ser el límite cuando una se vaya al x, el límite de la otra cuando se vaya al y, de la función evaluada en un punto, y por la anchura de x o por la anchura de y respectivamente. Esta es la definición formal del límite. En realidad uno podría hacer los cálculos a través de esto, igual como lo habíamos hecho antes. Pero nosotros vamos a utilizar los teoremas que nos permiten calcular esto de manera sumamente simple, sin tanta definición, sin tanta cosa. ¿Sí? Más o menos, entonces gráficamente más o menos algo de eso. Antes de entrar a calcular las cosas, propiedades importantes. La integral doble, después vamos a ver la integral triple, funciona con las propiedades bastante similares a la de la integral simple. Es decir, las constantes salen por fuera. La suma y la resta se separan. ¿Ok? Si una función es mayor que otra, la integral va a ser mayor que la otra, siempre y cuando esta sea positiva. Y tenemos la propiedad de aditividad. ¿Cuál era la propiedad de aditividad? Esta era una propiedad súper importante. La propiedad de aditividad era la que me decía que si yo tengo la integral entre a y b de f, esta la podía separar como la integral de a b, ¿cierto? De f, y entre medio agregándole un valor cualquiera que esté entre a y b. Entonces eso en varias variables también sigue existiendo. Solamente para comenzar, mencionarles propiedades. Vamos a ir básicamente o rápidamente a el cálculo. ¿Cómo se calculan estas integrales? Hay un teorema que se llama el teorema Curie. Y básicamente me dice que si yo tengo un rectángulo, uno parte de la figura más sencilla, si yo parto de un rectángulo, el cálculo de esta integral doble va a estar dado por los límites de integración del rectángulo. Y acá, miren,
Me aparecen dos igualdades. ¿Por qué me aparecen dos igualdades? Porque fíjese en el orden, acá primero sale de y, después de x, después de y. El orden va a ser importante. Para todo el cálculo, bueno, acá está un poco dicho, se pueden usar todas las técnicas de integración que usted ya conoce. Entonces, recordar nuevamente todas las fórmulas de integración ya vistas anteriormente en el curso. Las exponenciales, las trigonométricas, la inversa trigonométrica y las técnicas de integración, por sustitución, por partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente podemos llegar al cálculo de una integral doble. Vamos a calcular esto rápidamente para ir viendo de qué se trata. Y me dicen para resolver el cálculo. Resolver entonces la integral doble y donde la integral doble se está integrando sobre una región R. ¿Quién es esa región R? Se la dice el ejercicio. Está dada justamente rectángulo que es el 0, 1, 1, 2. ¿Ok? Y la función es esa que está ahí. ¿Qué te dice Fubini? Fubini te dice que la integral doble de la región de esta función x, y, una función cualquiera, por eso uno le coloca dA, porque básicamente el orden de integración ahí ustedes lo escogerán, va a ser igual a una integral doble de la misma función en el orden de x de y, o también puede calcularse como una integral doble de la misma función en el orden de y de x. El orden va a afectar. ¿Por qué va a afectar? Porque ahora tenemos que ver quiénes van a ser justamente estos límites de integración. ¿Se apaga? Porque se apagan al estar sincronizados. ¿Este lo pidió a nosotros? Sí. ¿Y a nosotros? Mm. ¿Estaba ese? Sí, 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 pero es que cuando los prendo, se prenden solos. Punto. No, porque ah, ya, ok.
¿Ok? No hay problema, gracias. Sí, 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 sí. Ok, pues vamos. Entonces, yo le decía que si ustedes tienen la integral doble en una región R, ¿cierto? Uno le coloca dA, de acá podría haberle colocado dA, y ustedes escogen el orden de integración. Si ustedes quieren integrar primero a X, después Y, o viceversa. Pero esto es importante porque ahora debemos escoger quiénes van a ser los límites de integración. Entonces acá voy a colocarle un paréntesis bien grande para que se entienda que ustedes primero van a integrar con respecto a la variable, ustedes van de adentro para afuera. Entonces ahí van a estar primero integrando con respecto a X y acá vamos a estar integrando primero con respecto a Y. ¿Quiénes van a ser los límites de integración? Entonces, si yo integro con respecto a X, veo la que primero corresponde a X, es decir, 0, 1. Y después la de afuera es la que tiene que corresponder a la de afuera. En este caso tendría que ser 1, 2. Si yo lo hago en el otro orden, acá yo estoy integrando primero con respecto a Y. Entonces la integral va a ser desde 1, 2. Y afuera es con respecto a X. Por tanto va a ser 0. Cualquiera de las dos integrales, o esta, le va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces ahí, bueno, en este caso, este tipo de ejercicios que son los primeros, ¿cierto? Para ir introduciendo el tema, da un poco lo mismo. Así que vamos a hacer cualquiera de ambas. Vamos a hacer, de hecho, el primero. Ya. ¿Ya? Entonces esta queda de tarea. Para que comprueben ustedes que van a llegar exactamente. Bien, queremos integrar entonces esa integral doble. Como les había señalado delante, decía un poco el apunte, ustedes pueden ocupar todas las técnicas de integración que ya conocen hasta el momento. Entonces tenemos que hacer integrales iteradas. Vamos a resolver primero entonces lo que está ahí con el paréntesis azul. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? Esto va a ser igual a la integral entre 1 y 2. Voy a dejar un espacio bien grande para que noten. De i. Y acá al medio vamos a resolver la integral que nosotros tenemos acá. Esto lo vamos a resolver acá. ¿Cuánto vale esa integral? Entonces ustedes tienen que fijarse con respecto a qué variable están integrando. A x. Por tanto, x es la variable y va a ser constante. ¿Sí? Porque son integrales iteradas. Igual que la derivación parcial, esta es una integración parcial. Entonces, ¿cuánto es la integral de x al cuadrado con respecto a x? ¿Cierto? La integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3. Más. ¿Cuánto es la integral de y con respecto a x? Y es una constante. Por tanto, ¿cuánto es la integral de la constante? X. ¿Ok? Y esto está evaluado entre 0 y 1. Entonces acá vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo diciendo que esto está entre 0 y 1. Pero acá, ojo, faltó algo.
La integral de i es una constante, o sea, i es una constante, entonces la integral de la constante es x. Pero ¿qué falta? Constante, ¿cierto? ¿Cuánto es la integral de 3? X. ¿Cuánto es si ahora la constante es y? Y x. Ok, le aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, esto va a quedarme como la integral entre 1 y 2. Eso todavía no lo toco, ¿cierto? Está ahí tal cual. Y ahora vamos a desarrollar lo que está en azul. Entonces me va a quedar 1 al cubo sobre 3 más. ¿Y qué pasa acá cuando yo tengo a x y a y? Acá tengo que aplicarle el teorema fundamental del cálculo a la variable con la que yo estuve integrando, es decir, a la x. ¿Y qué pasa con la y? Queda ahí, tal cual. Tiene que seguir pensando que es la constante, entonces esto me va a quedar como y por 1. ¿Sí? Y queda tal cual, y a este le aplico el teorema fundamental del cálculo. Menos, teorema fundamental del cálculo, 0 al cubo sobre 3 más y por 0. Y afuera el de y que todavía no lo tengo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Límite superior menos límite inferior y solamente aplicándosela a la x, porque la y yo lo estoy imaginando como una constante. Por tanto, esto solamente me va a quedar la integral entre 1 y 2, eso todavía no lo toco. Y acá voy a reducir términos semejantes, voy a reducir todo lo que puedo reducir. ¿Ok? Entonces acá esto es 0, esto es 0. Entonces esto me va a quedar 1 sobre 3 más y. Y excelente. ¿Qué hemos hecho? ¿Se dan cuenta? Comenzamos nosotros con un ejercicio que era una integral doble de dos variables y ahora lo llevamos a una integral simple de una única variable. Y eso también lo sabemos hacer. Entonces ahora integramos esto con respecto a la variable y. ¿Cuánto es la integral de un tercio? Un tercio es una constante. ¿Cuánto es la integral de la constante? Un tercio, que hace la misma constante, por i. Más. ¿Cuánto es la integral de i con respecto a i? Excelente. I cuadrado sobre 2. Y a todo esto le tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo, que ahora va entre 1 y 2. Y se lo aplicamos a la variable y con eso hacemos los cálculos respectivos y llegamos a la conclusión del ejercicio. ¿Sí? Ahí eso se hace con detalle, pero da un resultado que para los propósitos en realidad no me interesan mucho esta altura. ¿Sí? Me interesa que se aprenda el mundo. Entonces, integrales dobles, como acaban de darse cuenta, no tiene ninguna dificultad adicional a lo que ustedes ya saben hacer. Solamente es igual que derivar, ¿cierto? Las derivadas parciales deriva con respecto a una variable, la otra queda constante. Integraciones parciales se integra con respecto a una variable, las otras quedan constantes. ¿Gus? ¿Está clarito esto, cierto?
Facilita la partida por lo menos. Yo, por ejemplo, acabo de utilizar el mismo ejercicio, voy a abusar del ejercicio. Yo acá tuviera una integral triple, la idea va a ser exactamente la misma. Ya que yo tuviera una integral triple, coloco acá una tercera integral y esto va a estar en ese sentido. Primero con respecto a X, después con respecto a Y, después con respecto a Z, ¿cierto? O primero respecto a Y, X, Z. En realidad hay seis formas distintas de cómo escoger el orden. Ya el orden no afecta, para este tipo de problemas, no afecta. ¿Sí? Entonces, si fuera integral doble o triple, para los propósitos del cálculo, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Una aplicación del integral doble. Y la función de dos variables es exactamente igual a 1, el área de la región va a estar determinada por la integral doble expresada de esa manera. Vamos a verlo como un ejercicio. Vamos a hacer el que está ahí. Este ejercicio es importante en el sentido que nos va a dar el puntapié inicial para meternos en el siguiente tema, que va a ser cómo poder relacionar límites de integración con dibujos, áreas para poder después hacer los cambios de orden de integración. Pero por el momento tenemos que verlo como una aplicación de la integral doble. Primera aplicación que vamos a ver rápidamente. ¿Ya? Ya molesto.
tenemos un ejercicio de aplicación de la integral doble para calcular el área de esta región R, pero esto lo vamos a hacer de varias formas distintas para finalmente corroborar de que siempre lleguemos al mismo resultado y que básicamente estamos incorporando técnicas y herramientas nuevas para cosas que podemos ya hacer con otras técnicas. Entonces estamos haciendo una técnica cada vez más sofisticada. Entonces tenemos una región R que es un rectángulo, entonces primero nos piden dibujarlo. Entonces nosotros acá podemos rápidamente dibujar el plano XY y ubicar el punto con respecto a X, ¿cierto? O en el eje X, entre el -2 y el 1, es decir, por acá, -2 y 1, y acá con respecto al eje Y, sería entre 0 y 1. Entonces básicamente el rectángulo es este. Esta es mi región R. ¿Sí? Que nosotros podemos calcular su área incluso con geometría elemental. No necesitamos nada sofisticado para calcular esto. Esto es el área de un rectángulo. ¿Cuánto es el área de un rectángulo? Es largo por ancho. ¿Cuánto vale el largo? Nos damos cuenta que aquí hay dos unidades más una unidad. El largo vale 3. ¿Cuánto vale el ancho? De aquí a aquí, este valía 1. Entonces, el ancho vale 1, 3 por 1, 3 unidades cuadradas. Eso es el área. ¿Sí? Geometría elemental. Nada de integrales ni nada extraño por detrás. Entonces, vamos ahora a calcular esto empleando una integral simple. Entonces, queremos calcular el área de la región R de una función utilizando integrales simples. ¿Cómo se hacía esto con integrales simples? Entonces nos damos cuenta de que aquí esto justamente es la recta y igual a 1. En el eje X era la recta y igual a 0, que de hecho es lo que nosotros tenemos acá, en el límite de integración, ¿cierto? Eso. Y además en el eje X, porque nosotros integramos con integrales simples, podemos hacerlo con respecto al eje X o al eje Y, podemos hacerlo con respecto al eje X, va a ir desde el -2 hasta el 1, que es lo que nosotros tenemos acá. Por tanto, como una integral simple, esto va a ser la integral entre el -2 y 1 de la función de arriba menos la función de abajo con respecto a X. Entonces, lo que está acá adentro es solamente 1. ¿Cuánto vale la integral de 1? X, evaluado entre -2 y 1 por el teorema fundamental del cálculo. Si hacemos este cálculo, ¿cuánto está? 1 menos -2, es decir, 3 unidades cuadradas. O sea, lo que nosotros ya sabíamos con geometría elemental, lo hemos también calculado utilizando eh, integrales dobles, perdón, integrales simples. Ahora esto mismo yo lo quiero calcular, pero utilizando integrales dobles. Entonces, si yo quiero utilizar integrales dobles, va a ser una integral doble en la región, pero para calcular el área de esta región,
En integrales simples teníamos que el integrando tenía que ser una función y para integrales dobles el integrando tiene que ser 1. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Lo tenemos acá, pero también lo podemos ver desde la figura. Entonces, desde la figura me doy cuenta que en el eje X va entre el -2 y el 1. En el eje Y va desde el 0 al 1. La función vale exactamente 1. Y el orden lo acabamos de escoger. Ya nosotros no podemos acá de X de Y o de Y de X, sin importar cuál sea el orden. Nosotros ya lo escogimos. ¿Dónde lo escogimos? Lo escogimos al fijar los límites de integración. Entonces, entre el 0 y el 1 corresponde a Y. Entonces, el orden, ¿cuál es? Primero Y, pues C. Calculamos esa integral doble. Entonces, primero se integra lo que está dentro. Esto me va a quedar como la integral entre el -2 y 1 de ¿cuánto vale la integral de la constante con respecto a Y? Y evaluado por el teorema fundamental del cálculo entre 0 y 1, y afuera el de X que todavía no lo tengo. Entonces, la integral entre 0 y 1 te va a quedar 1 menos 0, que es solamente 1. ¿Y cuánto es la integral de 1 con respecto a X? X evaluado entre el -2 y el 1. Y se le aplica el teorema fundamental del cálculo. Tengo justamente lo mismo. Por tanto, la integral, en esencia, la idea del ejercicio, ¿cuál es? Que se puede apreciar que las técnicas de cálculo de área, utilizando integrales simples, se pueden simplificar utilizando integrales dobles, ¿cierto? Podemos llegar a resultados similares. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? En que en integrales simples nosotros teníamos que colocar una función y esa función era la función de arriba menos la función de abajo. Ahora eso va a estar explícitamente puesto acá. Explícitamente está puesto en los límites de integración. Entonces pueden utilizar integrales dobles o simples y se llega exactamente al mismo cálculo de la. Entonces ese es el área con respecto a integrales dobles. Entonces si ustedes ven de nuevo la fórmula ahí, básicamente la fórmula que está diciendo que el integrando debe ser igual a 1. Si la función no es 1, ahí hay una segunda aplicación. Si la función no es 1 y la función representa una densidad, la integral te va a dar la masa. ¿Ok? Integrales triples es exactamente lo mismo, no lo voy a repetir porque en realidad es exactamente igual, no va a cambiar en nada. La definición formal es esa, tres límites de tres sumas, respeta las mismas propiedades. Saca constantes, separa sumas, se pueden separar los intervalos. Todo bien. ¿Cómo se calcula sobre los rectángulos? Tenemos Fubini, que Fubini acá, como les mencionaba, hay 6 órdenes distintos que ustedes pueden escoger para
plantear la integral triple. O sea, si antes teníamos dos variables, existían cuatro, ahora si tenemos tres variables, existen seis. Y todos esos órdenes llegan exactamente al mismo resultado. Otra aplicación. Para integrales triples, si volvamos un poco atrás. Acá yo le decía que el área para integrales dobles va a ser cuando la función en el integrando sea exactamente igual a uno. Y ahora yo tengo integrales triples y la función vale uno. Eso me va a representar ahora un volumen. La función es una función de densidad, integral triple va a representar una masa. Y acá me falta algo por escribir. Vamos a escribirlo ahora acá. Noten la siguiente relación. El área se puede calcular como la integral entre a y b de una función f de x con respecto a x. Pero también dijimos que se puede calcular como una integral doble, como la integral entre a y b, la integral entre c y d, pero ahora la función tiene que valer 1. Y el orden de y de x, solamente para seguir de que acá estoy ocupando x, ¿se entiende, cierto? O sea, básicamente le estoy diciendo que el área se puede calcular con una integral doble cuando la función vale 1. Y por otro lado ahora, yo le estoy diciendo que el volumen yo lo puedo calcular como una integral triple cuando la función vale 1. Pero también el volumen se puede calcular ¿de qué manera? Como una integral doble de quién. A ver si lo sienten ustedes. ¿De quién se imaginarán que deberá ser este? Si yo lo escribo como una integral doble, ¿cómo podría yo calcular un volumen? La respuesta está por acá. El área tiene dos dimensiones. Entonces, si yo lo quiero calcular como una integral doble, por eso acá tiene que ir uno de dos dimensiones. Entonces, si yo lo quiero calcular como una integral simple, tengo que incorporarle la dimensión que me falta en la función. El volumen es algo de tres dimensiones. Entonces, las tres dimensiones las tengo yo en la integral. Y por tanto, el integrando tiene que ser uno. Si yo tengo dos dimensiones para llegar a tres, necesito una. Por tanto, ¿qué creerán ustedes? Que debo justamente considerar ahí una función. El volumen también se puede calcular con una integral doble, pero con una integral, perdón, con una función que no sea 1 entre mí. Entonces acá la función me está entregando la dimensión que me falta. La función me está entregando la dimensión que me falta. ¿Ok? Entonces esas son las relaciones más o menos que ustedes pueden darse cuenta entre integrales simples, doble y triple. Con esto vamos a terminar por hoy.
El proceso de integrales doble y triple se puede generalizar para todo el número de funciones que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí yo tengo una función cuádruple. Tiene cuatro variables. ¿Cómo se resuelve eso? De adentro para afuera. No tiene nada del otro mundo. Vamos a resolverla y con esto acabamos. ¿Ok? Démosle. Queremos calcular la integral cuádruple, que está expresada acá. ¿Cómo se hace? Exactamente igual que si fuera una integral triple o como si fuera una integral doble. Voy de adentro desarrollando y voy hacia afuera. Entonces esto va a ser igual a la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 1, la integral entre -1 y 1, y acá me detengo porque lo primero que yo quiero resolver es eso, la integral que está más adentro. Entonces, si se dan cuenta, me está diciendo aquí que tengo que integrar con respecto a x. ¿Cuánto vale esto con respecto a x? Y, z y w son constantes. Por tanto, la integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Por tanto, la respuesta aquí va a ser y cubo z raíz de w, x al cubo y todo esto sobre 3, evaluado por el teorema fundamental del cálculo entre -2 y 3, ¿cierto? Y todo lo demás se mantiene exactamente igual. Desarrollo lo que está en rojo, nada por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que está en negro se mantiene todo exactamente igual. ¿Cuánto vale lo que está en rojo? ¿Cierto? Teorema fundamental del cálculo solamente a la variable con la cual acabo de integrar, x. La otra permanece constante. Entonces, esto me va a quedar 3 al cubo sobre 3 y al cubo z raíz de w menos -2 al cubo sobre 3 y al cubo z raíz de w. Y ahí es z de w. ¿Sí? Resolví la integral que está dentro. Acá lo puedo simplificar un poco más, pero ese es el resultado. Ahora, yo debo integrar lo que está dentro. Entonces, ese resultado yo lo tengo que integrar ahora con respecto a y. ¿Qué va a pasar? Va a quedar la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 1, y ahora reintegro todo esto con respecto a y. ¿Cuánto es la integral de y al cubo? Y a la cuarta sobre 4. Entonces me va a quedar
3 al cubo sobre 3 y a la cuarta sobre 4 z raíz de W. Y por otro lado, menos 2 al cubo sobre 3 y a la cuarta sobre 4 z raíz de W. Todo esto le voy a aplicar al teorema fundamental del cálculo que va a ser 1 y 1 de z de W. Y este teorema fundamental del cálculo se lo tengo que aplicar solamente a la variable a la cual yo acabo de integrar, que sería y. Me va a entregar un resultado, pues ese resultado lo integro con respecto a z, teorema fundamental del cálculo a la variable z, y después con W. Entonces, esa es la idea. Lo vamos a dejar hasta acá, hacer desarrollarlo completo, solamente mostrarles que si son integrales dobles, triples, cuádruples, quíntuples, o el número que ustedes quieran, de adentro para afuera, ¿cierto? Siguiendo solamente orden. Solamente ser ordenado. Es la única dificultad que tiene esta parte de la mano. Entonces, la continuación, eh, guía de tarea, pero la idea del cómo se resuelve ya ha quedado plasmada. ¿Se entiende? ¿Duda? ¿No? Bien. Si no hay duda, lo dejamos hasta acá. Mañana, eh, mañana les traigo sus pruebas y hacemos la pauta. Eso. Sí, estamos.